Daniel 6:10, dice la palabra de Dios ya bendecida: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer. Entremos en contexto. Aquí un siervo llamado Daniel me impacta porque él sobresalía de los sátrapas, de los filósofos, etcétera, etcétera, ante el rey, inclusive una autoridad máxima en aquellos tiempos que era el rey. Entonces Daniel, con el espíritu, porque dice la palabra de Dios que su espíritu, porque en él había un espíritu superior. En Daniel, aquí en el 6:3 decía que tenía un espíritu superior y le tenían envidia, lo querían bajar porque el rey tenía planes importantes para Daniel y ya le tenía un cariño especial, le tenía un aprecio especial. Entonces los sátrapas y los delegados del rey querían tumbarlo del puesto. ¿Y qué estaban buscando? Mirar una acción de Daniel que tropezara. A lo mejor si tenía más esposas, a lo mejor si estaba en pecado, a lo mejor si hacía... Y lo estuvieron investigando y ¿saben una cosa? No encontraron nada. Entonces, ¿qué dijeron estas personas? Ok, como no tiene nada él, vámonos contra su Dios. Y le pusieron al rey, pues, yo creo que aquí con engaño, porque el rey no sabía que era contra Daniel, porque el rey estimaba a Daniel. Y entonces dijeron, no, pues a cualquiera que adorare a otro Dios que no seas tú, que no te exalte a ti, oh Dios, oh rey, perdón, que pues sea echado a los fosos de los leones. Así para resumir, ¿no? Y entonces pues al rey le agradó y aceptó. ¿Y qué es lo que pasa cuando el rey sabe que es contra Daniel? El rey lo quiso defender. Y es aquí cuando entra. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea que ya era consolidado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, supongamos que es un lugar, un cuarto que daba hacia Jerusalén, o sea, no se escondió. Se arrodillaba 3 veces al día y adoraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Y entonces le dijeron que tenía que ser echado a los fosos de los leones. Y pues en el 6:16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, fíjense bien qué impactante: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. Porque yo no pude hacerlo. Gloria a Dios. El rey intentó librarlo del foso de los leones, no pudo. Y entonces, ¿qué dijo el rey? Porque estimaba a Daniel: que tu Dios te libre. Y Daniel se fue. Y Daniel fue echado a los fosos de los leones y fue traída una piedra, fíjense, wow, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con su anillo de los príncipes para el acuerdo acerca de que Daniel no se alterase. Todavía trajeron una piedra y sellaron con sus anillos. Antes el anillo significaba autoridad y la autoridad del rey era la máxima. Entonces era la piedra y todavía sellaron con el anillo para que se cumpliera el pacto. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y el sueño se le fue porque lo quería. El rey quería a Daniel. Y después se levantó, ahí en el 6:19 dice, muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose en el foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, porque él no creía que iba a sobrevivir. Y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Aleluya. Y mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, dijo Daniel al rey, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén, aleluya. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, los que hicieron el complot para matar a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, y sus hijos, no nada más ellos, y sus mujeres, y aún no habían llegado a lo profundo, cuando los leones se apoderaron de ellos y los despedazaron, quebraron todos sus huesos. Todavía ni siquiera llegaba la gente a tocar el piso cuando los leones ya le estaban dando zarpazos, mordidas, los habían estrangulado, ya los habían matado. ¿Y saben por qué pasó esto? Por la comunión Aleluya. que Daniel tenía con Dios. Y es como nosotros podemos analizar esta historia y podemos decir: si a Daniel Dios lo protegía así, ¿de qué manera Dios va a impactar en mi vida teniendo una comunión con Él? Porque a veces sí queremos predicar bonito, porque a veces sí queremos cantar maravilloso, porque a veces sí queremos danzar y casi volar, porque a veces sí queremos darle a alguien una palabra de autoridad, y no tenemos una comunión con Dios. No tenemos una comunión con aquel que nos llamó y que nos va a preparar. Ando buscando galletas de higo. Aquí están. Acá está. De fresa y quiero de higo. Aquí está. Eso. 26. Peso los dos. Unas alicatas también. Wipers. Deja ver qué parece de los wipers aquí. 39 pesos y vienen dos. 8 vienen. Pero son puras medidas chicas. Que están bien. No me agrada, Vamos saliendo de ir a alimentarnos de la palabra de Dios, a fortalecernos para seguir adelante. La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Y yo creo que todos los que creemos, los que sabemos que tenemos un Dios poderoso, cuando nos alejamos nos damos cuenta que verdaderamente sentimos un vacío que nadie lo puede llenar más que solo Dios. Es una tristeza, es una
quebrantamiento de espíritu. El monillo que viene ahí. En ese carro blanco viene un mono ahí. Es un mono de... Ay, Dios, qué feo. El Chucky, ¿va?